personajes que necesitan cientos de capítulos para ganarse nuestro corazón. Y luego está él. Un hombre que no necesitó ganar su última batalla para convertirse en leyenda. Un guerrero cuya fuerza no residía únicamente en su espada, sino en un espíritu que ardía con tal intensidad que ni siquiera la muerte pudo apagar. Kyojuro Rengoku no fue el protagonista de Demon Slayer, pero en el breve tiempo que iluminó la pantalla nos enseñó más sobre el honor, el sacrificio y el deber que cualquier otro. No murió como una víctima de las circunstancias, sino como un escudo inquebrantable que cumplió su promesa hasta el último aliento. Hola mis pequeños, les habla Misid, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a rendir homenaje al Pilar de la Llama. No solo recordaremos su historia, sino que analizaremos por qué su legado es probablemente el más importante de toda la obra. Prepara tu corazón porque vamos a hablar de aquel que nunca dejó que su fuego se extinguiera. La historia de Kyojuro Rengoku no comienza con su nacimiento, sino con el peso ineludible de un legado ancestral. Al nacer en el seno del prestigioso clan Rengoku, una familia que ha servido lealmente al cuerpo de exterminio de demonios generación tras generación. Kyojuro vino a este mundo portando una llama interior destinada a arder con más intensidad que ninguna otra. Desde sus primeros años, su carácter fue forjado bajo la estricta y marcial tutela de su padre, Shinjuro Rengoku, el entonces Pilar de la Llama, equilibrada por el amor incondicional y la sabiduría de su madre, Ruka Rengoku. Sin embargo, la vida de Kyojuro quedaría marcada prematuramente por una tragedia que fracturaría los cimientos de su hogar, el fallecimiento de su madre debido a una grave enfermedad. Kyojuro vino a este mundo portando una llama interior destinada a arder con más intensidad que ninguna otra. Pero incluso en sus últimos suspiros, ella grabaría a fuego en el alma de Kyojuro una enseñanza que se convertiría en su brújula moral. Aquellos que nacen fuertes tienen el deber sagrado de proteger a los débiles. Lamentablemente, la respuesta de su padre ante tal pérdida fue devastadora. Shinjuro, consumido por el dolor, se hundió en el alcoholismo, abandonando sus deberes como pilar, despreciando a sus propios hijos y renegando del camino de la espada. A pesar de que su propio padre le dio la espalda y cesó su entrenamiento, la determinación de Kyojuro no flaqueó ni por un instante. El punto de inflexión llegó el día en que el patrón convocó una reunión de pilares. Shinjuro se negó rotundamente a asistir, ignorando los intentos de Kyojuro por convencerlo. Ante esta situación, Kyojuro, en ausencia de su padre, se presentó ante el patrón y los demás pilares. Al ser cuestionado sobre la falta del actual pilar de la llama, Kyojuro explicó la situación con honestidad, lo que llevó a los pilares a proponer la expulsión de Shinjuro, argumentando que su conducta supondría una baja moral para toda la compañía. Fue entonces cuando Kyojuro, mostrando su inmenso corazón y entusiasmo inquebrantable, se propuso a sí mismo para cubrir el lugar de su padre, asumiendo la responsabilidad de cargar con el deber del Pilar de la Llama. Esta afirmación fue cuestionada violentamente por Sanemi, el Pilar del Viento, quien atacó sin piedad a Kyojuro. Este solo se limitó a defenderse, y cuando un molesto Sanemi le gritó exigiendo saber por qué no contraatacaba, Kyojuro detuvo su golpe y contestó con firmeza: ¿Cómo voy a golpearte? El reglamento prohíbe estrictamente las peleas entre los miembros de la compañía. Además, no se debe golpear a la gente. Sanemi quedó en shock tras estas palabras. Kyojuro agregó que tampoco deseaba golpearlo, pues, a pesar de aparentar ser un cascarrabias, podía ver que Sanemi era una persona con un corazón ardiente, agradeciéndole incluso por sus palabras de apoyo. Esta escena es fundamental, pues nos revela los rasgos definitivos de Kyojuro, una persona de corazón puro, fuerte, inteligente y profundamente respetuosa de las reglas. Tras estos acontecimientos, el patrón le asignó una misión crucial: eliminar a la luna inferior 2, Jairo. Este demonio había estado rondando los territorios que su padre solía resguardar. Si lograba derrotarlo, nadie pondría en duda que él era meritorio de ascender como un nuevo pilar de las llamas. Kyojuro se embarcó en esta misión acompañado de Mitsuri Kanroji, quien previamente se nos había presentado como su alumna y que recientemente había sido aceptada como miembro oficial de la compañía. Esta sería la primera vez que ambos irían a una misión, ya no como maestro y aprendiz, sino como iguales. Jairo guardaba un profundo resentimiento hacia el padre de Kyojuro y, al ver al joven cazador, lo confundió con Shinjuro, atacándolo ferozmente. Tras una batalla sumamente complicada en la que Kyojuro estuvo al borde de la muerte, el recuerdo de su madre encendió una llama en su corazón que potenció no solo su espada para aniquilar al demonio, sino también sus ideales. Reafirmó su deseo de cumplir con sus obligaciones y de proteger a los débiles hasta el fin de sus días. Gracias al éxito de esta misión, Kyojuro se convirtió oficialmente en Pilar. Al informar a su padre sobre su nuevo título,
Este se limitó a despreciarlo, sin siquiera voltear a verlo. Su hermano menor Senjuro observaba con la esperanza de que, si algún día él lograba lo mismo, su padre lo reconocería. Senjuro preguntó a su hermano sobre la reacción de su padre. En ese momento, Kyojuro pudo haber mentido para aliviar el peso emocional de su hermano. Sin embargo, nos regaló una escena que demuestra que no solo es un guerrero extraordinario, sino un ser humano empático y grandioso. Kyojuro le dijo a su hermano la verdad, que a su padre no le importó que ahora fuera un pilar, pero inmediatamente le aseguró que eso no apagaría la llama de su corazón y que él siempre estaría ahí para apoyarlo, sin importarle el camino que escogiera, pues sabía que Senjuro sería una persona espléndida, y le pidió que se esforzara y que ambos siguieran adelante, sin importar cuán tristes estuvieran. Ay, cómo me hace llorar esta escena. No importa, el video debe continuar. Esta faceta emocional contrasta con la siguiente vez que lo vemos, durmiendo bajo el efecto del arte de sangre de una luna inferior que atacaba el tren infinito. Ahí Kyojuro investigaba las desapariciones junto a Tanjiro, Zenitsu e Inosuke, a quienes había conocido previamente en aquella emblemática escena donde comía apasionadamente gritando ¡Umai! Todos habían sido asignados para investigar la desaparición de más de 40 personas. El culpable era Enmu, la luna inferior 1, quien se había fusionado con el tren y mediante su técnica había puesto a dormir a nuestros protagonistas. Sus subordinados, personas con enfermedades terminales o vidas dolorosas, tenían la tarea de asesinarlos en sus sueños a cambio de vivir en una fantasía feliz y sin dolor. Tras lograr despertar del hechizo y arruinar los planes del demonio, Enmu reveló que controlaba todo el tren, pudiendo generar partes de su cuerpo en cualquier vagón para atacar a los pasajeros. Aquí Kyojuro nos mostró la verdadera habilidad de un pilar. No solo protegió a todas las personas a bordo, sino que comandó a nuestros protagonistas ideando un plan para vencer a la luna en un instante. Tras un trabajo en equipo formidable y la victoria sobre Enmu, todos creíamos que la historia seguiría un rumbo esperanzador. Kyojuro se convertiría en el mentor de nuestros protagonistas y, con su ayuda, crecerían enormemente. Pero jamás imaginamos que, justo en ese instante de calma, se personificaría un ser que cambiaría la historia para siempre. Nuestros protagonistas recibieron la llegada de una presencia aterradora, la luna creciente 3, Akasa. El demonio se presentó ante Kyojuro con una propuesta: conviértete en demonio, Kyojuro. Akasa veía en él un potencial desperdiciado por su condición de humano, a quienes despreciaba por ser débiles y efímeros. Kyojuro, sin doblegarse ni por un segundo, afirmó que jamás podrían ser compañeros, pues sus ideales eran opuestos. Para Kyojuro, el envejecer y morir no eran debilidades, sino precisamente aquello que hace valiosa, hermosa y honorable la vida humana. Tras una breve discusión ideológica, estalló una batalla que nos dejó claro que nuestros protagonistas aún tenían un largo camino por recorrer para alcanzar un pilar. La destreza del combate entre Kyojuro y Akasa estaba en una dimensión muy lejana al nivel de Tanjiro y los demás. Kyojuro cortaba una y otra vez a Akasa, destrozando sus brazos, piernas y esquivando ataques letales con una habilidad superior. Sin embargo, el tiempo jugaba en su contra. Mientras el demonio se regeneraba al instante, Kyojuro se cansaba y acumulaba heridas que no sanarían. Al verse acorralado y gravemente herido, Kyojuro decidió apostarlo todo en un ataque final. Akasa respondió, y el resultado fue fatal. El brazo del demonio atravesó el plexo solar de Kyojuro. Todos quedamos impactados. La música cayó. Kyojuro observaba sorprendido su herida mortal, mientras Akasa gritaba desesperado, insistiendo en que se convirtiera en demonio o moriría. Pero en el corazón y la mente de Kyojuro no existían dudas. No existía el miedo, solo resonaban las palabras de su madre, recordándole que su fuerza existía para proteger a los demás. Este recuerdo le dio una fuerza sobrehumana. Atrapó el brazo de Akasa con sus propios músculos e inició un último intento para cortarle el cuello, sabiendo que el sol estaba a punto de salir y eso acabaría con el demonio. Lamentablemente, Akasa, preso del pánico ante la luz del amanecer, se arrancó sus propios brazos para liberarse y huyó hacia el bosque, proclamándose ganador. En su impotencia, Tanjiro lanzó su espada y le gritó al demonio una verdad innegable: Rengoku no había perdido. Aquel escenario no se definía por quién quedaba en pie, sino por el deber cumplido. Kyojuro tenía la misión de proteger a todos, y así lo hizo. Aquel día nadie murió excepto él, quien los protegió con su vida.
La vida de Kyojuro terminó con aquel amanecer, pero no sin antes dejar un legado. En sus últimas palabras, dio a Tanjiro información sobre los escritos de la danza del dios del fuego. Envió mensajes finales a su familia, a su hermano, que siguiera su corazón y jamás se rindiera, a su padre que, por favor, cuidara de su salud. Finalmente, reconoció a Nezuko como miembro del cuerpo de cazadores. Kyojuro Rengoku no murió sumido en la angustia o el arrepentimiento, sino con una sonrisa, feliz por haber cumplido con las enseñanzas y deseos de su madre, cuyo espíritu vio orgullosa esperándolo justo antes de partir. Kyojuro Rengoku no es simplemente un personaje más dentro de la narrativa, es probablemente la figura más trascendental de toda la obra y, me atrevería a decir, uno de los mejores personajes jamás forjados en la historia del anime. Lo verdaderamente sorprendente de esta afirmación es la naturaleza de su participación. Su tiempo en pantalla es efímero, limitándose a escenas sueltas en algunos capítulos y protagonizando únicamente el arco del tren infinito, ya sea que lo hayas vivido como un arco del anime o como esa película inolvidable. Sin embargo, la conexión de Kyojuro con la audiencia fue inmediata y absoluta, cimentada en una personalidad magnética y llena de matices. Primero, nos cautivó con su extravagancia luminosa. Siempre se le veía desbordante de energía, gritando no con ira, sino con un ánimo inquebrantable, con una vitalidad contagiosa. Era un hombre siempre dispuesto a extender su mano a todo aquel que lo necesitara, definiendo lo que significa ser una persona empática. Y lo más inspirador que es, su fuerza y destreza no eran solo fruto de haber nacido como un prodigio, sino el resultado de una disciplina férrea y un esfuerzo constante por superarse al máximo. A nivel narrativo, su papel fue crucial para dimensionar el mundo de los cazadores. Kyojuro nos reveló la verdadera escala de poder, mostrándonos el abismo que existía entre las lunas crecientes y los pilares. Nos dejó ver un nivel de combate tan alejado del que poseían nuestros protagonistas en aquel entonces, que nos hizo comprender que el camino por recorrer aún era largo y arduo. Hablando de ese combate, su enfrentamiento contra Casa es sencillamente cine absoluto. La animación deslumbrante, una coreografía impecable, los efectos visuales, la música que te eriza la piel, el suspenso y la acción desenfrenada, todo converge en una obra de arte. Y su final, ese desenlace trágico, tuvo la fuerza suficiente para quebrarnos a todos, arrancando lágrimas incluso a los espectadores más duros, aquellos que creían tener un corazón de piedra. Pero más allá del espectáculo visual, lo más importante es cómo su existencia marcó a fuego a nuestros protagonistas. Kyojuro les otorgó un norte, un camino a seguir. Les demostró que, a pesar de la adversidad, el dolor o las tentaciones de poder eterno, un verdadero guerrero no se doblega ante nadie. Siempre dio todo de sí por proteger a los débiles. Desde ese día en adelante, Kyojuro se convirtió en el sentido más literal y espiritual de la palabra, en un pilar fundamental para el crecimiento de Tanjiro y sus amigos. Para finalizar, me gustaría agregar una reflexión personal. Como espectadores, la historia y actuar de Kyojuro nos conmueven hasta las lágrimas por motivos que van más allá de la simple tristeza. A veces lloramos por nostalgia, otras por consuelo, e incluso por una extraña alegría al ver tal pureza de espíritu. Es esta capacidad de evocar una catarsis emocional tan compleja lo que hizo que este personaje calara tan profundo en el corazón de todos los que amamos esta obra. Su llama efectivamente nunca se apagó. Repasemos ahora las fortalezas de Kyojuro. Sin duda, la lista es inmensa, pues estamos ante un personaje que roza la perfección en múltiples facetas. Permítanme explicarme. Kyojuro es la definición de una voluntad inquebrantable. Es un pilar no solo de título, sino de espíritu, capaz de fortalecer a quienes lo rodean, tanto física como emocionalmente, con su sola presencia. Como he mencionado antes, es un prodigio nato. Pero a diferencia de Freezer, de quien hablamos en el video anterior, Kyojuro jamás se conformó con su talento natural. Entrenó arduamente, puliendo su técnica hasta el límite. A pesar de los crueles desplantes de su padre, su corazón nunca albergó rencor y su espíritu jamás se doblegó. Quizás su mayor fortaleza sea su actitud ante la adversidad, donde el común de las personas se desmoronaría presa del pánico. Kyojuro responde con una sonrisa en el rostro y un entusiasmo inigualable por seguir adelante. Es un personaje que, aun con una aparición breve, tuvo la fuerza suficiente para marcar una obra entera y dejarnos inevitablemente con ganas de ver mucho más. Si enlistar las fortalezas de Kyojuro es tarea fácil, señalar sus debilidades es sumamente complicado. Como vimos en el punto anterior, no posee fallas de carácter o técnica aparentes. Es un guerrero que lo tiene todo. Sin embargo, tal como lo señaló Akasa, su única debilidad es su condición de humano.
Kyojuro se enfrentó a una batalla desigual contra seres que no enferman, no conocen el cansancio y regeneran extremidades al instante. Además, el contexto jugaba en su contra. A diferencia de otros pilares en batallas posteriores, sus compañeros en ese momento, Tanjiro y los demás, estaban aún muy lejos de la escala de poder necesaria para enfrentar a una luna creciente, dejándolo luchar prácticamente solo mientras protegía a todos. Podemos decir que la derrota de Kyojuro no se debió a una falta de habilidad, sino a las circunstancias fatídicas que lo rodearon. Combatir solo, protegiendo a cientos de personas y enfrentando a un enemigo cuya habilidad, la brújula, era el counter directo de su estilo de combate. Kyojuro no perdió por ser débil, perdió por ser el escudo de la humanidad ante un monstruo inmortal. Nuevamente, es increíble notar cómo un personaje con un tiempo en pantalla tan limitado pudo tejer una red de relaciones tan profundas. Analicemos cómo interactuó con su entorno. Sus enemigos. Por un lado tenemos a Jairo, la luna inferior que, tras ser derrotada, otorgó a Kyojuro el mérito para ascender a Pilar. Fue en ese combate donde se encendió definitivamente la llama en su corazón, que lo guiaría hasta el final. Y por supuesto está Akaza, el ejecutor de su final. Pero aunque la vida de Kyojuro terminó en esa batalla, su voluntad sobrevivió, fortaleciendo a la compañía entera y marcando el destino de Akaza. Los protagonistas y el cuerpo de cazadores. Kyojuro fue el catalizador para nuestros héroes. Con su actitud y su demostración de poder supremo, motivó a Tanjiro, Zenitsu e Inosuke a entrenar infernalmente para intentar alcanzar su sombra. Incluso con Nezuko, aunque no interactuó verbalmente, tuvo un gesto de nobleza absoluta al reconocerla como miembro de la compañía tras verla arriesgar su vida para proteger a los humanos en el tren. Dentro de la élite, Kyojuro era respetado unánimemente. Cuando Tengen Uzui se entera de su muerte, exclama con incredulidad. Incluso Kyojuro perdió ante una luna creciente, demostrando que lo consideraba un referente de fortaleza. Incluso Iguro Obanai, quien desprecia a casi todo el mundo, sentía un profundo respeto por él. Y no podemos olvidar a Mitsuri Kanroji, su antigua alumna, quien gracias a la guía de Kyojuro encontró su lugar en la compañía y desarrolló su propia respiración del amor. Su familia. Quizás las relaciones más complejas y bellas son las de su sangre. Con su padre mantuvo una relación de admiración unilateral y dolorosa. Kyojuro nunca lo odió a pesar del desprecio y el alcoholismo. Al contrario, mantuvo el respeto intacto y la esperanza ferviente de que su padre recuperara su camino. Con su hermano Senjuro fue una figura paternal y protectora. Su relación se define por el apoyo incondicional. Le enseñó que no es necesario empuñar una espada para ser valioso, liberándolo de la asfixiante presión del legado familiar. Con su madre, esta es la relación fundamental, la piedra angular de su existencia. Ella no solo fue su madre, sino su brújula moral. Su vínculo trasciende el cariño. Es un pacto de honor. Ella es la razón por la que Kyojuro lucha, la voz que le da fuerza en su último aliento, y la imagen que le permite partir de este mundo con una sonrisa. Mis pequeños, aquí terminamos con este gran personaje que nos ha dejado Gotoge, la autora de esta hermosa obra. Espero que este video te haya gustado mucho y que esta serie de videos sea de tu completo agrado. Recuerda que si quieres que hable de algún otro personaje, ya sea de esta u otra obra, házmelo saber en los comentarios. También puedes escribir #saludamemisit en los comentarios y con gusto te saludaré en el siguiente video. Gracias por apoyar mi contenido suscribiéndote o regalándome un like. Si quieres apoyar más íntimamente el canal, puedes regalarme un café en mi coffee o pedirme un audio personalizado. Te dejo el link en la descripción del video. Sin más por el momento, yo me despido, pero te aseguro que nos veremos muy pronto. Muchas gracias por ver el video. Bye.